de páncreas en tinción hematocilina eosina, y la tenemos con el objetivo más pequeño de 40 aumentos. Entonces lo que podemos ver ya a este bajo aumento es el conjuntivo que tabica la glándula en lóbulos, ¿vale? Aquí tenemos una gran cantidad de conjuntivo donde hay vasos sanguíneos, aquí, conductos, y este conjuntivo penetra en el páncreas y forma tabiques, está por aquí, está por aquí, está por aquí, de manera que compartimentaliza el páncreas en distintos lóbulos, que es lo que tenemos aquí, un lóbulo por aquí, otro lóbulo por aquí, otro por aquí, otro por aquí, ¿vale? Debido a estos caminitos de conjuntivo que vemos, estos tabiques, ¿vale? Que provienen de la cápsula conjuntivo denso que suele tener el páncreas, ¿vale? En muchos órganos. Entonces, la mayor parte del páncreas es una glándula mixta. Hay una parte exocrina, que es la mayoritaria, ¿vale? Y una parte endocrina, que son los islotes de Langerhans, ¿vale? Entonces, todo lo que tenemos aquí en pantalla es la parte exocrina, como os digo, es prácticamente un gran porcentaje del páncreas, ¿vale? Esa parte exocrina. Lo vemos bien, la estructura de acinos, tendremos que acercarnos, pero sí que vemos algunas zonas de conjuntivo con conductos, vemos adipocitos, tiene grasa dentro de la glándula, adipocitos blancos, que son esos agujeritos que vemos. Y ahora tenemos que ir a más aumento para ver en detalle los acinos pancreáticos, los conductos y la parte endocrina, ¿vale? Aquí vemos, por ejemplo, tabiques de conjuntivo muy vascularizados, vemos que esos vasos tienen sangre y vemos que hay mucha grasa, ¿vale? Si cerramos ese diafragma vemos bien el límite de la membrana plasmática de esos adipocitos, ¿vale? Adipocitos blancos. Entonces, vamos a ir de cerca a ver la parte exocrina del páncreas. Es una glándula acinar compuesta, ¿vale? Se organiza las células en acinos pancreáticos. Las células serosas son piramidales y la parte basal es donde tenemos los núcleos y los orgánulos, una parte basal bastante basófila, y la parte apical es donde tenemos los órganos de secreción. Es una zona más acidófila. Los órganos de secreción tienen enzimas digestivos, proenzimas, enzimas digestivos inactivos que van a secretar, ¿vale? Entonces, todo esto son acinos pancreáticos, ¿vale? Y vemos muchos núcleos. Lo que sí que vemos es tal vez unas zonas más rositas, que son los citoplasmas de las células, y los núcleos morados, en algún caso se tiñen muy bien en la parte basal de los acinos. Vamos a acercarnos, ¿vale? Y así veremos bien la estructura de acino, ¿vale? Todos esos núcleos son de las células serosas de los acinos pancreáticos, ¿vale? Y aquí vemos vasos capilares en la glándula con eritrocitos dentro. Esto es lo que vemos aquí, ¿vale? Entonces vamos a ir a algún acino pancreático que se vea bien esa organización, que se vea bien la parte basal, por ejemplo aquí. Hay que cerrar un poquitín el diafragma ahí y veremos lo que os decía, la estructura de acino, por ejemplo, esta organización de células. Aquí hay 2, 3, 4, 5, 6, 7 células, ¿vale? Incluso en esta le podemos ver que es una célula piramidal, ¿vale? Núcleo la base, una zona basófila con los orgánulos en la base, y vemos que se tiene de manera distinta la parte apical, sobre todo en esta célula que tenemos aquí. Ahora ya vemos que en todos los acinos vemos una parte rosa más pálida, es la parte apical de esas células serosas con las vesículas de secreción, con los proenzimas digestivos que se secretan por exocitosis, ¿vale? Son acinos serosos, exocrinos, serosos, y secretan de manera merocrina por exocitosis, ¿vale? Aquí tenemos uno con las células serosas, núcleos basales y la parte central del acino, las vesículas de secreción, ¿vale? El conjuntivo entre esos acinos, por eso vemos células, y ya podemos ver distintas estructuras de acinos. Aquí también vemos una estructura muy evidente, ¿vale? Los núcleos de las células aquí en la base, la parte central del acino es la parte apical de las células, con esas vesículas de secreción, con los enzimas digestivos, ¿vale? Todo sería páncreas exocrino, la parte exocrina del páncreas, acinar
compuesta. ¿Vale? Ahí tenemos eritrocitos en vasos. Vamos a ir de nuevo a menos aumentos porque tenemos que ver cómo es una glándula compuesta, conductos. Hay conductos de distinto calibre. Están los que están dentro del acino, los túbulos intracinares, convergen en conductos intercalares y estos ya cada vez conductos de mayor calibre, hasta los excretores principales, ¿no? Conductos pancreáticos principales. Entonces, bueno, en las zonas de conjuntivos donde vamos a ver conductos mayores, en esas zonas de tabiques conjuntivos. Y por eso me he ido a bajos aumentos para ver, por ejemplo, aquí. Aquí hay una zona de conjuntivo denso muy desarrollado, hay vasos, hay adipocitos blancos y vemos conductos, ¿vale? Vemos conductos de gran calibre, son los conductos pancreáticos, a donde va a secretar esos acinos serosos, van a secretar a estos conductos. Estos son de gran calibre, ¿vale? Estos son los conductos mayores de secreción, ¿vale? Luego habrá conductos de menor calibre entre los lóbulos, ¿vale? Interlobulillares, luego más pequeñitos dentro del lóbulo del páncreas, intralobulillares, ¿vale? Los intercalares y luego ya los que penetran en el acino, los túbulos intracinares. Vamos a buscar ahora la parte endocrina, los islotes de Langerhans. Aquí tenemos, por ejemplo, conductos intralobulillares. Están dentro de este lobulillo, vemos todos acinos secretores, merocrinos, serosos. Vemos que hay conductos de menor calibre, pero están dentro del lóbulo pancreático, por tanto son intralobulillares. Vale, vamos a ver si encontramos una parte endocrina, ¿vale? Ahí, por ejemplo, tenemos un islote bastante grande, ¿vale? Esto sería una parte endocrina, un islote de Langerhans. Toda esta estructura que tenemos aquí, toda, es una agrupación grande, normalmente esférica, de células endocrinas que dan distintos tipos de hormonas a la sangre. Aquí vemos que hay vasos sanguíneos, capilares sanguíneos entre esas células secretoras de hormonas. Aquí la vemos, un capilar con eritrocitos dentro, ¿vale? Un poco de conjuntivo que rodea esta estructura, ¿vale? Esto es un islote de Langerhans, parte endocrina del páncreas bastante grande, que está dentro de la parte exocrina. Vamos a acercarnos un poco más para... no me cabe entero en pantalla, estoy dentro del islote, ¿vale? Todo eso serían células que secretan hormonas, que tenemos un capilar con eritrocitos. La hormona iría a estos capilares, ¿vale? Son células que además se tienen de manera más pálida, con respecto a las serosas de la parte exocrina, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos la parte exocrina, o sea, acinos pequeñitos, pancreáticos, serosos, y aquí entraríamos en la parte endocrina, tiene una tinción más pálida. Se ve mejor, dado que tiene un tamaño bastante importante, se ve mejor hacia aumentos, ¿vale? Ese islote de Langerhans, aquí, esta estructura grande, con sus capilares sanguíneos en el interior, ¿vale? Y por fuera, todos los acinos pancreáticos. Aquí tenemos también conductos interlobulillares, están entre lóbulos pancreáticos, en esta zona de conjuntivo. Nos quedaría ver la célula centroacinar, a ver si la vemos aquí, por ejemplo, de los túbulos intracinares, que es difícil de ver, pero aquí la tenemos. Aquí tenemos un acino pancreático, ¿vale? Esos núcleos redondos que vemos son los núcleos de las células serosas del acino pancreático, ¿vale? Vemos un poco de la luz del acino y este núcleo que vemos aquí, en el centro del acino, este núcleo es el inicio del conducto de secreción. Es la célula centroacinar porque está en el centro del acino, ese núcleo ahí aplanado. Este núcleo que vemos es la centroacinar, el núcleo de la célula centroacinar, que sería células del túbulo intracinar, ¿vale? La primera porción de los conductos. El túbulo intracinar entra en el acino, por eso en algunos cortes podemos ver los núcleos de esas células.
recogen el producto y lo va llevando a los conductos intercalares, de aquí a los interlobulillares y ya los excretores de mayor tamaño, ¿vale? Y tenemos la centrocinal, que es bastante difícil de localizar, pero ahí tenemos una buena imagen de la célula centrocinal. Vale, vamos a cambiar de preparación, vamos a ver un páncreas con tinción diferente, formoltionina, se ve en azul, ¿vale? Para que veáis la diferencia. Se ve muy bien los islotes de Langerhans, se ve muy bien estas estructuras redondas, un azul más clarito. Este aglomerado de células es un islote de Langerhans, parte endocrina. El resto parte exocrina. Y se ve la zona de secreción, es la zona central del acino que se ve más clarita. Ya en bajos aumentos podemos ver zonas más claritas en los acinos, que es donde estarían las vesículas de secreción, ¿vale? Y aquí vemos conductos también, esta zona de conjuntivo interlobulillares. Interlobulillos. Vamos a acercarnos un poco más. Vemos también tabiques de conjuntivo que forman esos lóbulos. Aquí vemos tabiques de conjuntivo, estos caminitos albergan en algún caso vasos, conductos, ¿vale? Y compartimentalizan ese páncreas. Eso es exactamente igual que la rosa, ¿vale? Y aquí tenemos un islote, aquí hay otro de mayor tamaño, aquí hay probablemente conductos, ¿vale? Aquí hay otro islote, conductos y vasos en esta zona de conjuntivo. Vamos a acercarnos a ver cómo se ve la parte exocrina primero. ¿Vale? Lo que os decía, ya se ve la zona basal del acino más intensamente teñido, es basófilo, ahí está el núcleo, están los orgánulos, la parte apical con las vesículas de secreción, con sus enzimas digestivos, pues se tiñe de manera más clarita. Sería esa parte central del acino, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos varios acinos. Aquí hay uno, no se ve bien los núcleos, pero que se ve la parte más basófila, es la parte basal de las células, estarían los órganos, el núcleo, y la parte apical vemos con un punteado de las vesículas de secreción que se tiene más pálido. Esta es la parte apical de las células con las vesículas que se van a por citosis. Y aquí vemos, moviendo el micrométrico, pues un núcleo de la centrocinal. Aquí vemos más claramente el núcleo de la centrocinal. En esta preparación se ve muy bien en las células centrocinales de los túbulos intraacinales. Aquí también tenemos otra. Fijaros, aquí. Y aquí se ve algún núcleo de las células serosas. En esta preparación también podemos ver bien esos acinos pancreáticos. Y esto se ve muy bien el contraste, esas células son diferentes, se tienen de color más pálido, es un aglomerado grande, esférico, ¿vale? No tiene nada que ver con la agrupación pequeñita. Esto es un acino pancreático, es una agrupación pequeñita, de esas células secretoras endocrinas son agrupaciones de células de mayor tamaño. Aquí lo tenemos con estos caminitos que vemos, capilares, capilares fenestrados donde se vierten las hormonas, esas células secretoras. ¿Vale? Esto sería, por tanto, el páncreas en formoltionina, en la parte exocrina, todos estos acinos, la parte endocrina, agrupación de células. Vale, vamos a ver si vemos, aquí de nuevo, vemos las centrocinales, se ve muy bien, aquí se ve muy bien esas células centrocinales. Y aquí estaríamos en zona de conjuntivo y habría un conducto. ¿Vale? Tiene algo de relieve, pero esto sería un conducto. Probablemente interlobulillar, entre lobulillos. ¿Vale? Entre lobulillos pancreáticos, aquí tenemos este conducto interlobulillar.